su participación y el examen, los porcentajes como habíamos quedado al inicio del curso. Miren, me gusta enviarles todo, sobre todo por la forma en la que estamos trabajando, porque hay veces que a mí se me pasa pues calificarles alguna tarea, sobre todo cuando no la entregan en tiempo y forma, que me la mandan por el chat, que me la mandan al correo, o sea, yo se las reviso, pero hay veces que con tantos mensajes todo se me pierden. Lo mismo la participación, yo siempre anoto tengo mis hojitas y voy anotando, y a veces a la hora de pasar a la compu la información, me ha sucedido que pues luego le pongo la participación a alguien que no ha participado y el que participó no se la pongo. Entonces, por eso yo les mando todo y les pongo siempre que cualquier duda o aclaración o comentario, pues me escriban, ¿vale? Entonces, por ahí, si se me fue alguna tarea o alguna participación, ustedes escríbanme y ya yo verifico y les hago la corrección. Ahora, varios no entregaron el examen, varios no hicieron el examen y se me hace raro, sobre todo porque hubo estudiantes que van muy bien, que iban bien y no sé por qué no hicieron el examen o no lo entregaron. En realidad no estaba difícil. Sí era largo, pero no estaba difícil. Todo lo que les puse lo vimos. Por ahí también me disculpé porque cometí un error y los estaba haciendo así como que hay que quebrarse la cabeza, ¿no? Que fue un error de dedo a la hora de escribir una derivada parcial. Bueno, les resolví el examen. Se lo subí en la carpeta donde está Class Material. Tareas, que dice, ahí está. O material de clases, no sé cómo les parezca a ustedes, pero el material de clases, ahí está en la carpeta tareas, examen 2 resuelto, para que lo puedan revisar, sobre todo a los que les fue un poquito mal, donde se equivocaron. Miren, varias veces, y se los voy a volver a repetir porque lo van a utilizar más adelante. Les dije que cuando tenemos derivadas parciales, no va a ser solamente una derivada parcial, ¿ok? Cuando tenemos solamente una derivada, pues no es parcial, es la derivada total, que es lo que han estado ustedes trabajando. Cuando tenemos las derivadas parciales de primer orden, van a ser siempre dos derivadas, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Cuando queremos calcular derivadas parciales de segundo orden, vamos a tener 4 derivadas parciales. Y eso se los estuve diciendo en clase. La derivada parcial segunda con respecto a x cuadrada, la derivada parcial segunda con respecto a y cuadrada y las mixtas. Por ahí varios de ustedes solamente me lo hicieron con respecto a x y con respecto a y se olvidaron de las mixtas. También lo tenían que hacer, ¿ok? Cuando se dice derivadas parciales de segundo orden y no se especifica cuáles, hay que calcular las 4, chicos. No nada más 2, son 4 derivadas. ¿Va? Entonces, tengan cuidado con esos detallitos. Ahora, con respecto a lo de los vectores unitarios de movimiento, el normal, el tangencial, el binormal, la curvatura, la torsión, todo eso lo vimos. Por ahí hicieron incluso un ejercicio donde con unas ecuaciones paramétricas calculábamos todavía más cosas. Yo ni siquiera les puse lo del plano, las ecuaciones de los planos, del plano osculador, del rectificante y del normal. Solamente les pedía 5 cosas porque sí es bastante largo. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de resolverlo? Yo siempre les estuve repitiendo en esa parte que como vamos a calcular módulos, pues va a involucrar una raíz cuadrada. ¿Ah? Cuando tenemos una raíz cuadrada, hay que tratar siempre de factorizar o de reducir los términos que tenemos adentro para eliminar la raíz cuadrada. Hay veces que se va a poder, hay veces que no se va a poder. En el caso del examen, les iba a quedar un número, ¿ok? No iba a haber ningún problema. Por ahí era una ecuación muy fácil de derivar y de calcular su raíz cuadrada, porque les daba un número. Ya una vez que tienen su vector unitario tangente y les están pidiendo evaluarlos en un punto, apóyense de eso desde el principio. Todo lo que hagan, evalúen. Si van a calcular la velocidad, la aceleración
o la tercera derivada, ya vayan evaluando en el punto que les están diciendo. Cuando ustedes calculen sus productos cruz, es mucho más fácil que lo hagan ya evaluado en ese punto que con la función, que con el parámetro t. ¿Qué era lo que tenían que hacer ahí? Calcular su t, evaluarlo en el punto que nos estaban dando, derivar t, calcularle su módulo y ese valor evaluado en ese punto, calculan su vector normal. Y ya una vez que tienen evaluado el vector tangente y el vector normal unitario en el punto que les estaban dando, creo que era t igual a 0, no recuerdo el número, pues es mucho más fácil calcular el vector binormal. Hacen el producto cruz, pero ya nada más de los números. Ya no tienen que llevar variables, ya no llevan el parámetro t. Y todo se les va a simplificar. Que si ustedes lo trabajan con el parámetro t y después evalúan. No, vayan evaluando desde un principio. Y eso también se los dije en clase y por ahí en alguno de los ejemplos o ejercicios se los mostré de esa forma, que lo podían evaluar y era mucho más fácil. Porque de eso ya ustedes van a tener valores que los van a utilizar para la curvatura y para la torsión. Por ahí también les dije, hagan su formulario para la curvatura, para la torsión, teníamos ahí varias fórmulas. Utilicen la que sea más fácil con los datos que ya tienen, que eran la de las derivadas. ¿Ah? Entonces ahí van a encontrar el examen resuelto, cualquier duda, o por ahí si se me pasó algo. Créanme que para mí es muy difícil calificar los exámenes y las tareas de forma digital. A mí me gusta más y es mucho más práctico, mucho más fácil cuando nos dan las hojas en papel, o sea, cuando tenemos nuestras hojitas. A mí me encanta ahí ponerle las anotaciones, corregirles, justo para en la matemática hay que tener mucho cuidado a la hora de escribirla. Entonces a mí me gusta mucho ahí ponerle las anotaciones, marcarles, corregirles y ponerles notas. Que ahorita pues yo no lo puedo hacer. En Classroom lo puedo hacer, sé cómo, pero en Teams no. Si alguien de ustedes sabe cómo poner ahí las notas en el PDF y regresarles el PDF, díganme, porque no lo he encontrado, solamente ponerle los comentarios que les pongo ahí por un ladito, que no es lo que a mí me gusta, porque no lo están viendo, no están viendo exactamente dónde tienen su error. ¿Va? ¿Qué otra cosa les quería decir? Ah, bueno, también el examen indicaba cuántos puntos valía cada ejercicio. El que valía más puntos, pues era el primero, porque tenían que calcular 5 cosas. Los 3 vectores de movimiento unitarios, más la curvatura y la torsión. Entonces, por ahí, si tuvieron 3 cosas buenas, bueno, 3 entre 5 por 4, ¿no? Y eso es lo que les daba. O que tuvieron 2 cosas buenas, bueno, 2 entre 5 por 4. Ya les daba ahí yo cuánto valía cada cosa. ¿Vale? Entonces, revísenlo. Por ahí si no se han dado cuenta que está el examen, se lo subí apenas hace ratito. Lo tenía yo ya resuelto, pero se me había pasado subírselos, chicos. Y cualquier duda o comentario que tengan, escríbanme en el chat. Por ahí si a alguien me faltó calificarles alguna tarea, si no les puse su participación, díganme, lo verifico y les corrijo la calificación. ¿Vale? ¿Algún comentario que tengan con respecto a lo del examen, a lo de la calificación? A lo mejor en la última que estaban batallando, que yo me equivoqué, pues tal vez fue la más complicada por eso, pero ahí tenían que usar solamente regla de la cadena. ¿Okay? Los otros eran de las derivadas parciales, regla de la cadena, diferenciales, que también estuvimos viendo en clase, y en el último también era aplicar regla de la cadena. ¿Okay? Por ahí teníamos en coordenadas polares. Otra cosa, si yo fuera así estricta en calificar, su calificación sería más baja. Pero por ahí, bueno, no estoy haciendo tan exigente, pues por la forma en la que estamos trabajando, ¿saben? En el ejercicio último, si les daban ahí unas derivadas parciales a que eran igual, tenían que utilizar todo eso. Y varios no lo hicieron. Nos decían que la derivada parcial de f con respecto a y era igual a la derivada parcial de f con respecto a x, era igual a la derivada parcial segunda de f con respecto a x cuadrada, que era igual a la derivada parcial segunda con respecto a y cuadrada igual a 1.
Tenían que utilizar las 4. Para eso no las estaban dando. Si nada más iban a utilizar las 2 primeras, ¿para qué nos ponen las demás? ¿Ok? Entonces tenían que utilizar todo. ¿Y eso cómo lo hacían? Con regla de la cadena y por ahí usando la regla del producto. ¿Va? Entonces por ahí revisen y cualquier duda que tengan, escríbanme. ¿Sale, chicos? Hay que echarle ganas. Miren, ya estamos por terminar el curso. O sea que faltan un par de semanas, no sé, 3 semanas. Terminamos. ¿Ok? Estamos en lo último. Entonces vamos a echarle ganas. Traten, por favor, de conectarse a las clases. Me he dado cuenta que los que siempre están en las clases sincrónicas, pues les va mejor que los que no asisten a clases. Yo tampoco los puedo obligar, porque ahorita yo no sé dónde estén, si no haya luz, si no tienen problemas de internet, no sé, o que se enfermó alguien, que yo espero que no, o que tuvieron que hacer otra cosa. Pero, y tampoco es obligatorio, pero yo creo que sí les ayuda. Y me doy cuenta que los que sí están en clase, pues siempre les va mejor que los que no entran. Además de que pues también la participación es importante, ¿no? Entonces yo los invito a que estas últimas semanitas de clases, pues traten de conectarse, de cualquier duda que tengan, de preguntarme. Miren, yo no me voy a enojar, yo no los voy a regañar, al contrario, yo estoy aquí para ayudarles, para que ustedes aprendan algo que no conocían y que van a utilizar en sus demás cursos. Toda esta parte de derivadas y lo que vamos a ver ahorita, lo van a utilizar para su siguiente curso de cálculo integral. Y también lo van a utilizar en materias de física, ¿okay? Que tengan que ser derivadas parciales. Cuando vean ustedes, no sé si ya lleven electromagnetismo, electromagnética, ecuaciones de Maxwell, todo eso, van a utilizar derivadas parciales. Entonces, es una materia importante, así que hay que echarle ganas. Y cualquier duda que tengan, pregunten, por muy sencillo que parezca, no les dé pena, no se queden con esa duda. A lo mejor yo se las puedo resolver más rápido que si ustedes se ponen a estudiar. Que también en los libros pues son los mejores maestros, ¿no? Ahí encontramos todo y ahí pues hay más explicación, hay mucho texto, cosa que yo no les puedo poner en las diapositivas porque no nos alcanzaría el tiempo. ¿Okay? Entonces en el libro pues siempre va a haber mucho más información. Pero si queremos ser más prácticos, pues pregúntenme, ¿vale? También otra cosa como sugerencia, como consejo, como tips. En un examen traten de no omitir nada por muy sencillo que parezca. Pongan todo, porque si no uno también, así como los alumnos se quejan de los maestros, que no enseñamos bien, que no es... También a veces uno pues, ay, es que estos damas se copian, ponen lo mismo, lo que hay en los libros. Yo ya les he dicho que ustedes ahorita tienen una gran ventaja y una desventaja de que todo lo encuentran en internet. Ese está en Google, ustedes le ponen algo y todo les aparece. Ahorita ya encuentran todos los solucionarios de todos los libros, que en mis tiempos no había, ¿verdad? Pero no es bueno. Traten de hacerlo ustedes. Ya si de plano no pueden, bueno, pues darse una ayudadita. Pero es mejor que ustedes lo hagan. Entonces, si ustedes no ponen las cosas y nada más ponen cómo vienen en los solucionarios o cómo vienen en las respuestas, los libros, pues luego uno no sabe si realmente lo hicieron o solamente se copiaron. Por eso, sí es importante que hagan todo, aunque les dé flojera, sobre todo en un examen. Y no nada más en mi materia, en todas, chicos. Y me imagino que también los maestros pues les han de decir eso, ¿no? Que quieren todo el procedimiento, justo para ver si realmente lo entendieron. ¿Ah? Bueno, ya fue mucho, ya hablé demasiado. Vamos a empezar de la luz, que ya no veo. Entonces, vamos a empezar con la clase. Nada más que ya pasaron muchos días y ya no recuerdo en qué nos quedamos, así que yo necesito por ahí que alguien me ayude. Ya empezamos a ver lo de el rotacional, chicos. No, todavía no. No. El gradiente. Sí, gradiente sí. Sí, ya lo usamos. Y terminamos lo de
derivada direccional, ¿cierto? Vimos por ahí derivada direccional, cuándo es máxima la derivada direccional, cuándo es mínima, cuál es la dirección de máxima tasa de cambio, cuál es la dirección de dónde va a ser mínima. Eso sí lo vimos, chicos. Sí, justamente eso fue lo último. Si no me Eso fue lo equivoco. Ok, bueno, entonces sí creo que por ahí hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? O ya no hicieron ejercicios de la tasa de máximo cambio. Creo que sí, hasta les dejé de tarea, ¿no? ¿O no? Ay, chicos, a ver, espérenme. No de tarea, pero sí los hicimos. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, déjenme nada más verificar. A ver, si vimos esto. A ver, es que ya tenía yo otra cosa aquí. Bueno, entonces vimos lo de derivada direccional y al final les había yo puesto un ejercicio de encontrar la derivada direccional en un punto y cuáles eran las direcciones donde cambiaba nuestra función más rápido y cuáles eran las tasas de cambio, ¿cierto? A ver, voy a compartir mi pantalla y díganme si ese lo hicieron o no. Y es que se me pasó, siempre checo las notas que les subo, dónde nos quedamos y hoy se me olvidó. Nada. A ver, ¿este ejercicio lo hicieron? Sí, me parece que sí. Creo que sí. Sí. Y ahí fue donde nos quedamos. ¿Lo revisamos? ¿Se acuerdan? Sí, fue lo último. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces aquí está como quieran lo que decía en la dirección en la que crece más rápido, en la que decrece y cuáles son las tasas de cambio que están definidas por el módulo del gradiente de f. Recuerden que el gradiente de f nos indica la dirección donde crece más rápido nuestra función y menos el gradiente de f donde decrece. Ahora, la tasa de cambio, recuerden que la tasa de cambio es la derivada direccional. ¿Cuáles son en la dirección donde crece más rápido y donde decrece más rápido? ¿Va? A ver, hicimos estos ejercicios para repasar lo de la derivada direccional. Esos no. No. Bueno, entonces vamos a trabajar. A ver, ¿quién es el que me está hablando? ¿Quién contestó? Irving. Irving. Ah, ok. Confundí tu voz, pensé que... Ok, entonces, a ver, vamos a trabajar estos ejercicios, vamos a repasar lo que es la derivada direccional en el punto P en la dirección V. Hay que convertir ese vector en unitario. Y ahorita voy a decir quiénes nos van a dar los resultados. Digo, todos los tienen que trabajar, vamos a practicar. Esto es para eso. Pero solamente una persona nos va a ir diciendo los resultados. Déjenme, voy a quitar tantito esto. Déjenme pasarme acá. Quiero ver cuántos están. 3, sí. No sé qué pasar aquí lista. Tampoco quiero que se me salgan, ¿eh? Si los pongo a hacer ejercicios y que tengan, no se salgan, chicos. Mejor díganme, ¿saben qué, maestra? No lo he terminado o no lo he hecho, no entendí. Pero no se salgan de la clase. Y yo con mucho gusto se los vuelvo a explicar, ¿va?
Ahora sí, aquí son 4 ejercicios. 2 en 2 variables, 2 en 3 variables. ¿Va? A ver, el primer ejercicio nos va a dar la respuesta y los demás verificamos que tengamos lo mismo. Y si no, bueno, vemos quién está bien. Brenda, Ixel, el primero. El segundo, Rachel, Casiel. El tercero, José Ramón. Y el cuarto, Iris Montserrat. ¿Ok? Todos tienen que hacer todos y también los que van a participar, hay que hacer todos. Si quieren empezar con el que les va a tocar, adelante, pero hay que trabajar los 4 ejercicios. Es muy fácil, utilicen la definición de que la derivada direccional pues es el producto punto de un gradiente, ¿va? Para que sea mucho más fácil. Cualquier duda, me preguntan, por favor.
Me avisan cuando ya hayan terminado, chicos, por favor.
¿Cómo van, chicos? Ya. Ya quedó. Ok, bueno, entonces vamos a revisar. A ver, vamos a empezar. A ver, Brenda Excel, el primero. ¿Cuál es la derivada direccional? Me salió menos ¿Cuánto, perdón? ¿Menos qué? 50. Menos 50. A ver, ¿los demás tienen ese resultado? Sí. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces en la primera, menos 50. Recuerden, en los 4 casos, nuestro V lo tenemos que convertir en unitario. Ya nos están dando el punto, solo hay que calcular la derivada parcial de F en los 2 primeros con respecto a X y con respecto a Y y evaluar en ese punto, ¿ok? Para calcular lo que es el gradiente de F, evaluado en este punto. En los otros dos, bueno, va a ser, además de X y Y, pues con respecto a Z. A ver, vamos con el segundo. Rachel. Sí. Menos 2 sobre la raíz de 5. Menos 2 por la raíz de 5 sobre. Entre la raíz de 5. Sí, porque aquí para nuestro vector unitario pues vamos a tener 2 al cuadrado más 1, 5. Entonces, a ver, en el segundo, menos 2 sobre raíz de 5. ¿Eso es lo que les da, chicos? Sí. Sí, Pi. Sí. Perfecto. Vamos con el tercero. José Ramón. Me dio 2/3. 2/3. ¿Los demás tienen ese resultado? Sí. Sí. Y vamos con el último. Iris, Montserrat. Me dio 12 sobre raíz de 3. 12 sobre raíz de 3. ¿Los demás tienen ese resultado? Sí. Sí. Ok, bueno, muy fácil esta parte de hallar la derivada direccional usando el producto punto de lo que es el gradiente de la función y el vector unitario, ¿no? Ahora, vamos a hacer aquí lo mismo, pero nos piden hallar el gradiente de la función y ya una vez que tengan el gradiente, determinar cuál es el valor máximo de la derivada direccional en el punto dado. Recuerden, ya una vez que tenemos el gradiente, pues le calculamos el módulo para saber el valor máximo o la tasa de cambio, ¿va? El valor máximo de la tasa de cambio en este punto. A ver, ¿quiénes nos van a compartir el resultado? Daniel de Jesús, el primero. Erandeni, el segundo. Abel, el tercero. Y Abdiel, el cuarto.
¿Ya, mi amor? Ya me voy. Antes se puede decir, mira. Eso pues. Ustedes me dicen cuando terminen, chicos. Por favor.
pasó? ¿Alguien va a preguntar algo? Ya acabé. Ya. Ok, bueno, vamos a dar otros minutitos a que los demás también vayan terminando. Es importante que todos estén trabajando, no nada más los que van a decir el resultado. Entonces, ahorita que un compañero ya terminó, vamos a dar más tiempo para que los demás también los trabajen.
Bueno, ok, vamos a empezar a revisar. Vamos a ver. Vamos a empezar con el primero. Yo creo que ese ya todos lo tienen. Daniel de Jesús, ¿cuánto nos da el primero? ¿Cuánto nos da el gradiente de la función y el valor máximo de la derivada direccional? El gradiente es 4i más 4j y el valor máximo es raíz de 32. A ver, dice su compañero que en el primero el gradiente es 4i más 4j. ¿Todos tienen ese valor? Sí. Y el valor máximo es la raíz cuadrada de 32. Sí. Ok. Recuerden que ya una vez que tienen el gradiente, pues es muy fácil saber cuál es el valor máximo o cuál es el máximo decremento. ¿Ah? Okay. Vamos con la segunda. Erandeni, ¿ya la tienes? Ya. Okay. ¿Cuál es el resultado? Un medio es el valor máximo. ¿Y cuál es el gradiente de la función? Menos un medio de i. Menos un medio de i. A ver, aquí dice su compañera que solamente tenemos componente en la dirección i, que es menos un medio de i. ¿Todos tienen ese valor? Sí. Sí. Por lo tanto, el máximo valor pues va a ser un medio, ¿no? Gracias, Erandeni. El tercero, Abel, ¿cuál es el gradiente de la función? Me dio menos raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 3j. Menos raíz de 2 sobre ¿qué? Sobre 2. J. En Ok. A ver, no te entendí. ¿Me lo puedes volver a repetir, por favor? Que me dio es en i y en j. Ok, perfecto. Es lo mismo, ¿no? Y el valor máximo. 1. A ver, para el ejercicio 3, todos tienen que el gradiente es menos raíz de 2 sobre 2i menos raíz de 2 sobre 2j. Sí. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, el valor máximo pues va a ser 1. ¿Ok? Si elevamos cada uno de esos términos al cuadrado, pues nos va a dar 1. Vamos con la última. Abdiel, ¿a qué es igual el gradiente? El gradiente me dio 0i menos 4j. O nada más menos 4j. ¿Ok? Y el valor máximo, 4. Ok, a ver, aquí, gracias, Abdiel. A ver, en la primera nos dice que tenemos 0i menos 4j, que ese es el gradiente de nuestra función. ¿Todos tienen ese valor? A mí me dio positivo. A mí también. A mí también. Nada más por ahí hay que checar el signo, o no sé si yo escuché mal. ¿Ok? Y el máximo valor, pues sí es 4. ¿Ok? Nada más por ahí hay que verificar el signo. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto de la derivada direccional? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver. Ya vimos lo que es el gradiente. Vamos a ver el rotacional y también la divergencia. Para poder definir lo que es el rotacional
y la divergencia necesitamos saber qué es un campo vectorial, porque estos trabajan sobre campos vectoriales. Miren, ahorita no me voy a meter muy a fondo sobre este tema, solamente vamos a ver qué es un campo vectorial y cómo definimos el gradiente y la divergencia. En aplicaciones ustedes lo van a ver en su próximo curso. Todo esto lo van a ver cuando lleguen al tema de integrales de línea. Cuando vean integrales de línea, que es bien bonito, van a definir lo que es un campo vectorial y van a trabajar más adelante con lo que es el teorema. En el teorema de Green, bueno, se involucran por ahí gradientes, pero van a trabajar con el rotacional y con la divergencia cuando vean el teorema de Gauss o de la divergencia y el teorema de Stokes. Entonces, toda esta parte les va a servir para su siguiente curso. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Nosotros hemos estado trabajando ahorita no en campos vectoriales, ¿ok? Un campo vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de puntos, ya sea en el plano o en el espacio, y cuyo rango es un conjunto de vectores en el plano o en el espacio. ¿Ok? Sea de un conjunto en el plano, como tenemos aquí en la figurita de arriba, un campo vectorial sobre el plano es una función f, pero es una función vectorial, ¿okay?, que asigna a cada punto x, y en el dominio D o en la región D un vector bidimensional f de x, y. Nosotros cuando trabajamos con el gradiente de la función, nuestra función era un escalar, era esa f minúscula. Aquí vamos, para diferenciar esa función escalar de una función vectorial, vamos a escribirla con esta f mayúscula. Es un vector. Espero que aquí se alcance a ver que está remarcado en negro. Si no quieren remarcar, tiene que llevar una flechita, ¿ok? Porque esto no es un escalar, es un vector. Quiere decir que a cada puntito de este que tiene coordenadas x, y va a tener un vector f mayúscula de x, y. ¿Ok? Estos van a ser nuestros vectores f. Si tenemos ahora una región E, que es un subconjunto del espacio, un campo vectorial sobre R3 es una función f que asigna a cada punto x, y, z, que tenemos aquí, en E, un vector tridimensional f, x, y, z. ¿Okay? Aquí estamos en el plano, aquí estamos en el espacio. Miren, dibujar campos vectoriales a mano es complicado. Ahorita vamos a hacer aquí un ejercicio, un ejemplo, para que vean cómo se obtiene ese campo vectorial. En la práctica, cuando ustedes quieran hacer o dibujar algún campo vectorial, es mejor utilizar algún programita, ¿ok?, que estarlo haciendo a mano. Es muy difícil, sobre todo si lo van a hacer en el espacio. Entonces, para eso lo recomendable es utilizar un graficador, un programa que les grafique este tipo de campos vectoriales. Este es muy sencillo, estamos sobre R2, pero ¿cómo podemos graficar o cómo podemos describir este campo de fuerza? Este campo vectorial F igual a menos y más xj. ¿Okay? Lo que queremos hacer es cómo describimos este F trazando algunos de sus vectores. Este es un ejemplo sencillo, además estamos en el plano. ¿Ah? Vamos a hacer nuestra tablita, una tablita de valores. Le vamos a dar valores a x y y lo sustituimos aquí y eso nos va a dar nuestro vector F. Si se fijan, aquí tenemos coordenadas. Aquí son vectores, son las componentes, están en brackets. ¿Okay? Cuando x vale 1 y y vale 0, esta f, pues ahora va a valer aquí, como y vale 0, en la componente y tenemos 0, y en x tenemos 1, o sea, nos queda j. Esto, escrito en notación de brackets, es 0,1.
Cuando x vale menos 3 y y 0, por ejemplo, este punto, nuestro f va a tener componentes 0 en y menos 3 en j. ¿Qué es esto? Si tenemos este punto menos 2,2, aquí vamos a tener en y menos 2 y en j vamos a tener menos 2, porque x vale menos 2. Y así es como vamos a ir haciendo nuestra tablita para después graficar estos valores. Estas son las coordenadas que nos va a representar esto. Estos puntitos, ¿no? Luego, esa f que encontramos es esto lo que nos va a indicar. ¿Eh? Ya una vez que tenemos nuestra tabla, ¿cómo lo vamos a dibujar? Si nosotros queremos dibujar este f de 1,0, o sea, aquí, pues ya vimos que es j. Entonces vamos a dibujar el vector j, pues que va a ser igual a 0,1. En x vale 0, en y vale 1. ¿De dónde vamos a iniciar a dibujar este vector? A partir de este punto, que es donde estamos calculando. Para este otro punto, para el punto 0,1, nuestro f es igual a menos y. Y ahora aquí x. Y vale 1 menos y x vale 0. Aquí vamos a tener 0j. Vamos a dibujar este vector menos 1,0 iniciando en este punto. Y eso es lo que nos va a quedar. Este es nuestro campo vectorial o nuestro campo de fuerza para esta función vectorial. Aquí le pueden dar ustedes más puntos y eso se va a ir haciendo cada vez más grande. Vamos a tener estas flechitas. Aquí empezamos con estos, con 1,0. X vale 1, Y vale 0. Es este punto. Y nos dice que aquí X vale 0 y Y vale 1. ¿Ok? Entonces vamos hacia arriba. X vale 0. Es como a partir de aquí trazamos. Y Y vale 1. Que esto es, aquí digamos que tenemos 1, por aquí 2 y acá 3. El siguiente sería este, menos 1,0. Ahora estamos en este lado. En menos 1,0, X vale 0, pero ahora Y vale menos 1. Ahora vamos hacia abajo. Esta flechita, esto es nuestra F. Si queremos este punto, el 2,2, estaría aquí. A la mitad nuestro es 1, y acá es 3, aquí estaría el 2. Y acá también 2, que sería este puntito, 2,2. A partir de aquí trazamos nuestro vector F. Para 2,2, en X vale menos 2. Como vamos aquí, nos vamos menos 2, o sea, hacia el lado izquierdo. 1 y 2. Y luego es 2 hacia arriba. 1 y 2. Hasta aquí va a llegar nuestro vector. Así es como se va dibujando o trazando nuestro campo vectorial. Aquí en este punto, si queremos, o queremos 0,3 menos 3, sería aquí, 0, menos 3, y nos dice que f es 3,0. En x vale 3, llegamos hasta acá, estamos en 0, es esta recta. ¿Okay? Y así es como vamos a ir trazando nuestro campo vectorial. Yo les digo, no es tan fácil hacerlo a mano. Esto es para que tengan una idea de cómo se va dibujando, cómo se va haciendo un campo vectorial. En la práctica es mejor usar algún programita, pero ya saben qué es lo que tiene que hacer su programa. ¿Ah? ¿Preguntas con esto, chicos? ¿No? Bueno. Ahora sí, vamos a definir lo que es el rotacional. Si nosotros definimos una función vectorial de esta forma, PI más QJ más RK,
Esta función vectorial es un campo vectorial sobre el espacio. Y existen las derivadas parciales de P, Q y R. Entonces, el rotacional de F es el campo vectorial sobre el espacio definido de esta forma. Pueden escribir esto, lo van a encontrar de dos formas escrito el rotacional, como rot F o como un producto cruz, nabla cruz F. Ahorita lo vamos a ver. El rotacional se define de esta forma. La parcial de R con respecto a Y menos la parcial de Q con respecto a Z. Y más la parcial de P con respecto a Z menos la parcial de R con respecto a XJ. Más la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a YK. Pues así como lo vemos, pues como que está un poquito difícil de aprendérsela o de recordarla. Pero hay otra forma más fácil de recordar qué es el rotacional de F y es usando el operador nabla, este operador que utilizamos para definir el gradiente de F. Nada más que ahí nuestro F era un escalar, ahora aquí nuestro F es un vector. ¿Okay? El operador nabla se define como la derivada parcial con respecto a xy más la derivada parcial con respecto a yj más la derivada parcial con respecto a zk. Este operador, recuerden que actúa u opera, de ahí el nombre, sobre funciones con valores reales. El operador nabla tiene significado cuando opera sobre una función escalar para producir el gradiente de f. ¿Okay? Recuerdan que así definíamos el gradiente de f, ya sea que escriban primero sus componentes, o sea, los vectores unitarios, o los escriban después. A mí, en lo personal, pues utilizo más esta notación. ¿Okay? Pero como a ustedes les guste, nada más no se les olvide, recuerden que el gradiente es un vector. Si vemos a nabla como un vector de componente, derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, podemos tomar también el producto cruz. Y hacemos el producto cruz de nabla con f, que vamos a acomodar nuestros vectores unitarios, y, j y k. Nabla, que ya sabemos cómo se define, de esta forma. Y f, recuerden que es igual a pi más qj más rk. Entonces aquí vamos a poner p, q y r. Cuando calculamos este determinante, vamos a llegar a la definición que teníamos escrita. Y es mucho más fácil escribirlo de esta forma, que nos va a dar justo esto, que aprenderse el orden de estas derivadas parciales, ya que se identifican quién es R, hacerlo con Y, y luego restarle la derivada parcial de Q con respecto a Z. Igual con las demás. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nuestro rotacional? De esta forma, como un determinante. Ya sea que ustedes lo escriban de esta forma o lo escriban de esta forma. Es lo mismo y son las dos notaciones que se van a encontrar en los libros. ¿No? Ya sea rho de F o el producto cruz de nabla con F. Esto es el rotacional de F, esto es el rotacional de F. Siempre que vean aquí nabla, cruz, algo, es un rotacional. Ejemplo, sea f de x y z, o sea, un campo, una función vectorial de 3 variables igual a xy más x por yj más k. Hallar el rotacional de f. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular este producto cruz, nabla cruz f, que es igual a ijk. Esto es nabla. Estas dos primeras hileras nunca van a cambiar. ¿Quién nos va a cambiar? La tercera, porque va a depender de nuestra función vectorial. En la componente y tenemos x, en la componente j, x por y, y en la componente k, 1. Calculamos nuestro determinante. La derivada parcial con respecto a y de 1, pues va a ser 0, es una constante, menos
La derivada parcial de xy con respecto a z, pues va a ser 0. Esto es constante, no depende de z. Menos, vamos con la derivada parcial con respecto a x de 1, pues esto es 0. Y la derivada parcial con respecto a z de x, pues también es 0. Más la derivada parcial con respecto a x de x por y, pues esto va a ser y. Menos la derivada parcial con respecto a y de x, esto es 0. Quiere decir que el rotacional de f solamente va a ser y, k. ¿Okay? Solamente nos va a quedar el término en la dirección k. ¿Preguntas, chicos, con esto? Ambos llevarían flechita, ¿verdad? Tanto ¿Mande? Nabla como F. En este caso, tanto Nabla como F llevan flechita, ¿verdad? Así es. Aquí, bueno, está todo, no se entiende, pero están más en negrita. Recuerden que Nabla es un vector, va a tener estas componentes, ¿ok? Entonces tienen que ponerle ustedes a la hora de escribirlo flechita o ponerlo todo en negrito como esto. Aquí K también está en negrita, le pueden poner el gorrito. A mí, en lo personal, para estos vectores unitarios, me gusta más ponerles el gorrito. También le pueden poner flechita o lo pueden remarcar en negro, como ustedes quieran, nada más hay que hacer diferencia, que se note la diferencia de que es un vector. Ahora, ustedes van a determinar el rotacional de f de esta función vectorial. X por zi más x por y por zj menos y cuadrada k. Si necesitan que me regrese al ejemplo, me dicen, por favor.
Ya lo terminaron. Ok, a ver, vamos a ver cuál es el rotacional de esta función vectorial. Mauricio, ¿cuánto nos da el rotacional de F? Me dio menos 2y menos xy Menos x, y, ajá. más xj más yzk. Ok, entonces, a ver. Gracias, Mauricio. Dice que el rotacional de la función es menos x por y menos xj más y por zk. ¿Los demás tienen ese resultado? Chicos. ¿Cómo dijo que era? Es que no escuché bien. Menos x por y menos xj más yzk. En y faltaría un menos 2y, ¿no? Menos 2y. O sea, a ver, ¿alguien más tiene algo diferente? Yo tengo menos 2y menos xy y más xj más yzk, que creo que fue lo que dijo Mauricio. Ok. ¿O yo lo escribí mal? A lo mejor también yo escribí. Bueno, a ver, vamos a revisar. Porque a todos nos tiene que dar lo mismo, chicos. Todos tenemos que tener lo mismo. Que ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere comentar algo? así que también me dio menos 2y menos xy y más xj más yzk. Ok. Bueno, a ver. Vamos a ver porque ya tenemos por aquí como que resultados diferentes. Miren, ahí está. Creo que por ahí nada más hay que tener cuidado con los signos. ¿Qué vamos a? Ya sea que lo escriban de esta forma o de esta forma. No es necesario que pongan las dos. Con una es suficiente. ¿Ah? Vamos a acomodar nuestro determinante. I, J y K, nabla, es esto. Estas dos primeras líneas no van a cambiar. ¿Ok? Siempre van a ser las mismas. ¿Qué va a cambiar? La tercera. ¿Ok? Porque ese va a depender de nuestro F. En I tenemos con XZ. En J, XYZ y en K menos Y cuadrada. Vamos a calcular nuestros determinantes. Para I va a ser la derivada parcial con respecto a Y de menos Y cuadrada, menos la derivada parcial con respecto a Z de ese término, XYZ. Luego viene menos para J, esto por esto, o sea, que es esto que está aquí, menos esto por esto, ¿va? Más K, ¿qué va a ser K? Esto por esto, menos esto por esto. Cuando hacemos aquí la derivada con respecto a y, pues vamos a tener menos 2y. La derivada de esto con respecto a z, pues es x por y, negativo. Aquí, cuando derivamos esto con respecto a x es 0, porque no depende. Esto es una constante. Cuando hacemos esta derivada con respecto a z, pues nos va a quedar x. Aquí, cuando derivamos este término con respecto a x, va a ser y por z. Y cuando derivamos esto con respecto a y es 0, porque aquí no tenemos y. Esto, creo que por ahí alguien más ya lo había dicho. Yo había entendido, a lo mejor yo lo escribí mal, yo nada más había entendido menos xy, a lo mejor no copié el primer término cuando nos dijo Mauricio, es menos 2y menos xy, y aquí nos va a quedar más xj, por ahí creo que me había dicho positivo, bueno, yo tengo negativo, nada más hay que verificar los signos, más
YZK. Este término estaba bien. Los dos nada más hay que checar el signo. Y para este término, no sé si yo no escuché bien. Nada más escuché el menos X por Y. Entonces, chicos, esto es el resultado. ¿Ah? No es necesario aquí factorizar el menos Y. Pueden dejarlo tal y como está aquí. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces vamos a continuar. Hay un teorema que relaciona el rotacional y el gradiente. Si f es una función de 3 variables que tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotacional del gradiente de f es igual a 0. ¿Ok? Eso nos dice que el rotacional de cualquier gradiente siempre va a ser el vector 0. ¿Ok? Aquí 0, bueno, tendré que llevar aquí una flechita, o 0i más 0j más 0k. Es una función de 3 variables. No importa qué rotacional, qué gradiente tengan, cuando ustedes le calculen el rotacional, esto siempre les va a dar 0. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, aquí tenemos un producto cruz. ¿Cuándo decir que es el producto cruz de algo y cuándo decir que es el rotacional? Cuando lleve el operador nabla al inicio, siempre va a ser el rotacional. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el rotacional del gradiente de f. ¿Ok? Demostración. ¿Por qué eso es 0? ¿Y por qué para cualquier gradiente siempre va a ser 0 ese rotacional? Vamos a escribir. Nosotros sabemos cómo se define el gradiente de f. El gradiente de f está definido de esta forma. Ahora, ya una vez que tenemos el gradiente de f, vamos a calcular el rotacional, que lo podemos escribir de esta forma. Recuerden, estas dos primeras no cambian. I, J, K, el operador nabla, se define de esta forma. Y ahora el gradiente de f. Aquí tenemos sus componentes. Esto es para I, esto es para J y esto es para K. Es lo que vamos a poner aquí. Y ahora sí, calculamos nuestro determinante para la componente I, que tenemos esto por esto menos esto por esto, que es lo que nos va a dar. Nos quedan todas derivadas parciales de segundo orden. ¿Y qué nos dice aquí? Que esta función va a tener derivadas parciales continuas de segundo orden. ¿Va? Más la hacemos en J, que va a ser esto por esto menos esto por esto. Ahora, si ustedes aquí quieren tener todas en más, nada más le cambiamos. Recuerden que el segundo es negativo. Sería esto menos esto. Como queremos poner más, pues nada más le cambiamos aquí el signo. ¿Ah? Más J, más K, que es esto por esto. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la derivada parcial segunda de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Menos la derivada parcial de f, la derivada parcial segunda de f con respecto a z, con respecto a y. Pero aquí nos está diciendo que son continuas. ¿Ah? Quiere decir que se cumple el teorema de la derivada mixta o este teorema de la derivada cruzada o el teorema de Clairaut, que esto es igual a esto. Como se cumple este teorema, este término va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener 0i. Más esto va a ser igual a esto. Entonces nos va a dar 0. Y esto va a ser igual a esto. Por eso es de que siempre el rotacional de un gradiente nos va a dar 0. ¿Okay? Va a tener componente 0. ¿Okay?
Entonces ahí cuando vean algo así, pueden expresarlo nada más de esta forma y poner igual a 0. O es más, ya ni siquiera lo expresen. Cuando ustedes, de esta forma, cuando ustedes tengan que calcular el rotacional de un gradiente, esto va a ser 0. Cuando vemos rotacionales, pues hay varios teoremas. El que acabamos de ver, que el rotacional de un gradiente es 0. Y aquí vamos a ver otro teorema, que lo van a utilizar en su siguiente curso cuando vean integrales de línea. ¿Ah? Y teorema de Green. Si F es un campo vectorial definido en todo el espacio, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas, y el rotacional de F es igual a 0, entonces F es un campo vectorial conservativo. ¿Okay? Cuando su rotacional del campo vectorial o del campo de fuerzas es 0, este es un campo conservativo. Si un campo vectorial F representa el flujo de un fluido, entonces el rotacional de F igual a 0 en un punto P significa físicamente que el fluido no tiene rotaciones o es irrotacional en P, o sea, que no tiene remolinos. ¿De dónde viene el nombre de rotacional? Quiere decir que va a rotar, de rotaciones. Si nuestro rotacional es 0, físicamente nos dice que ese fluido no tiene remolinos. O sea, que va a estar moviéndose, pero que no va a tener, no va a girar sobre su eje. ¿Va? No va a ser esto, sino que va a estar como, por ejemplo, en un canal de agua. ¿Okay? Ese va a tener, si va así, pues va a tener por ahí un rotacional F, no va a tener remolinos. Pero si por ahí se llega a encontrar algo y empieza a hacer eso, bueno, ahí ya va a tener remolinos y nuestro rotacional va a ser diferente de 0. ¿Va? Esto del rotacional de F igual a 0 significa que si colocamos en el fluido una pequeña rueda con aspas, se moverá con el fluido, pero no girará alrededor de su eje. ¿Va? Esta parte es bien bonita cuando vean ustedes integrales de línea y esto del campo conservativo. Además, yo no sé si ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales o las estén llevando, porque ya una vez que ustedes saben que su campo vectorial es conservativo, es muy fácil calcular la función potencial usando ecuaciones diferenciales. Y ya una vez que tienen su función potencial, pues ya es muy fácil calcular esas integrales de línea usando el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Okay? Pero bueno, ya esta parte lo van a ver en su siguiente curso, que es bien bonito. Pero ya van a saber, cuando vean ahí rotacional, cuando vean integrales de línea, cuando vean campos conservativos, acuérdense de esto, chicos. Cuando vean que tengan que encontrar que si las integrales de línea dependen o no de la trayectoria, tienen que ver esto, si su campo es conservativo o no. Ejemplo. Demuestre que el campo vectorial F igual a XZY más X por Y por ZJ menos Y cuadrada acá no es conservativo. Este fue el ejercicio que acaban de hacer. ¿Va? Y claramente nos dio un resultado diferente de 0. ¿Ok? Teníamos que este era nuestro resultado. Por lo tanto, nuestro campo vectorial no es conservativo, no es irrotacional, ¿ok? Porque es diferente de 0. Otro ejemplo, bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos. Verificar que el campo vectorial V definido por este vector es irrotacional en cada punto. X, Y diferente de 0, para que aquí no se nos indetermine. ¿Ah? Nos dice que es irrotacional, significa que el rotacional de V tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, el rotacional de V es igual, estas dos primeras líneas no van a cambiar, ya las conocen. ¿Qué va a cambiar? Aquí.
Esta es nuestra componente I, nuestra componente en J y en Z tenemos, en K tenemos 0. ¿Ah? Calculamos nuestros determinantes. Aquí esto por esto va a ser 0, la derivada con respecto a y de 0, pues 0. Y luego vamos a calcular la derivada parcial con respecto a z de esto. También va a ser 0 porque esto no depende de z. Más, para j, o menos, la derivada parcial con respecto a x de 0, pues va a ser 0. Menos la derivada parcial con respecto a z de esto, también es 0. Esto no depende de z. Y lo único que nos va a quedar va a ser la componente k. Vamos a hacer la derivada parcial con respecto a x de esto, menos la derivada parcial con respecto a y de ese término. ¿Sí? Al hacer nuestras derivadas parciales, esto se nos cancela y con esto verificamos que nuestro campo vectorial es un campo conservativo, es decir, es un campo irrotacional. ¿Ah? CAV igual a y menos xj. Mostrar que V no es un campo gradiente. ¿Qué significa esto? Que no es conservativo. A ver, chicos, calcúlenme este rotacional. Si no es conservativo, ¿qué nos tiene que dar de resultado? ¿Cuánto tiene que ser esto? Debe ser diferente de 0. Muy bien. Les tiene que dar algo diferente de 0. Si les da 0, quiere decir que es conservativo. Pero aquí claramente nos están diciendo que mostremos que en realidad no es conservativo. Entonces, ¿a qué es igual este rotacional? Ya. ¿Cómo van, chicos? Ya. Ya. ¿Cuánto nos da el rotacional de V? Menos 2K. Menos 2K. Entonces es diferente de 0, por lo tanto nuestro campo no es conservativo. ¿Ok? Ahí está el
resultado. Bueno, chicos, aquí la vamos a dejar por hoy. Mañana vamos a continuar con esto del rotacional y la divergencia. ¿Va? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias.